boca! ¡Mantenido! ¡Levántate, no entiendes! ¡No me ahorques! ¡No me agarres del pescuezo, idiota! ¡Entiéndelo! ¡Golfa! ¡Eso es lo que... ¡Golfa! ¡Eso es lo que... ¡No me mates! ¡Golfa! ¡Eso es lo que... ¡Golfa! ¡Eso es lo que... ¡No me mates! Ahorita nos vemos. ¡Ya valiste madre, Picle! Si no hubiera sido por Juan, no sé qué hubiera hecho, ma. No puedo dormir en toda la noche. Esto ya no es vida, Jenny. De veras que le has dado muchas vueltas al asunto, mijita. Pero todo tiene que tener un hasta aquí. Usted sabe perfectamente por quién lo hago. Son 3 niños ya. Eso no importa, mija. Tu vida y la de ellos dependen de ti, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pensé que ya se había ido a la disquera. No, mija. Hoy tenemos un tema mucho más importante del cual hablar. No, papá. Yo no lo quiero preocupar con mis problemas. Mija, ¿hasta cuándo vas a seguir aguantando? ¿Tú crees que no hay otros hombres en este mundo? Digo, ¿por qué te encaprichaste tanto con este tipo? Usted no es el papá de mis niños. ¿Y eso qué? Tú hiciste tu mejor esfuerzo, lo intentaste un montón de veces, pero el tipo eso no responde. No te merece, no vale la pena. ¿De verdad no te sientes digna como para conquistar a otro hombre? Uno que valga la pena, que te quiera, como te mereces. Eres bien bonita, mija, y eres bien talentosa. Y eres bien luchona, hombre. Te puedes conseguir a quien tú quieras. No te estanques ahí, mija. No te estanques. Mi compadre Vicente también estaba preocupado. Me propuso que pospusiéramos el concierto. Qué lejos estaba yo de saber que mi compadre y mi mujer tenían razón. No le des tantas vueltas. Mira, esto es algo que le sucede a todos los cantantes de música regional. Tú mismo lo sabes porque tú lo cantas en tus corridos. Sí, pero yo ya tengo 2 hijos. Y la verdad, yo no quiero faltarles. No quiero que les falte nada. Y así va a ser, Chalino. Así va a ser. Mira, desde anoche tenemos tremendo equipo de seguridad. En pocas horas vamos a estar en el norte. Ahí sí esos van a tener que tragarse sus amenazas. Tú tranquilo. ¡Madre! Son ellos. Vienen por mí. Vaya, hasta que por fin la gran señora se dignó a regresar a su casa, ¿verdad? Pues, ¿qué? ¿Cómo querías que no me fuera si te pusiste bien loco, eh? Ay, ¿qué? ¿Ahora su majestad qué quiere? ¿Que la reciba con flores después de las imbeciladas que hiciste? ¿A quién se le ocurre meter al imbécil de tu hermano en nuestros problemas, ¿Verdad de Dios? Escúchalo bien. Por esta, que ahora sí en donde me tope a tu hermano se lo... Pues, ¿verdad de Dios que si le haces algo a mis hermanos yo no respondo? ¿Cómo ves? Ah, ¿sí? Mira, antes no le hacía nada al chamaco mugroso porque estaba chamaco, pero ahora ya creció. Aguanta unos buenos... Ajá. Te lo advierto, donde me lo encuentre, al topón, ¿cómo la ves? Pues al topón no vengo a hacer la guerra. Esto de una vez se acabó. Esto acaba de empezar, ¿cómo ves? ¿Ah? ¿Cómo ves? Estos me van a matar. Tienes que sacarme de aquí. Chalino Sánchez, Policía Federal. Tranquilos, plebes, tranquilos. Bajen el arma, es la policía. ¡Eres un cobarde! ¡Eso es lo que eres! ¡Te dije que no me volvieras a... ¡Te dije que no me volvieras a tocar! ¡Llevo 8 años de mi vida tirados a la basura! ¡Putos hermanos de... ¡No me vuelven a tocar a mí! ¡Estúpida! ¡Marrana! ¡No me cierres la puerta! ¡Ábreme! 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 ¡Gorda estúpida! ¡Abre! ¡Abre! ¡Tiro la puerta! ¡Pues tira la puerta! ¡En esta casa ya mando yo! Vale, madre, deja de comportarte como una
tranquila y ábreme la puerta. ¡Lárgate de mi casa! Ni ¡Mantenido las cosas se acaban arrimado! hasta que yo ¡Eso diga es lo que que se eres, un acaban, arrimado! ¡Ábreme! ¡Abre! 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 ¿Policía? ¡Abre! ¿Qué estás haciendo, idiota? Me llamo Jenny Rivera. Tengo una ¡Ábreme! emergencia. En la calle 55, ¡Dolores, te estoy hablando! en Long Beach. No, pero un momento. Oficial, no se lo puede llevar de esta manera. Explíqueme qué es lo que está pasando. Ustedes son federales. Yo no entiendo nada, oficial. Dígame a dónde me lleva. Tiene que acompañarnos. ¿Pero a dónde? Yo no he hecho nada. Yo voy para la frontera. Mire, Chelino, tenemos órdenes de protegerlo. Sabemos que está bajo amenaza de muerte. En ese caso, déjeme acompañarlo. Yo soy su manager. No hace falta que nos acompañe. Nosotros llevaremos al señor Sánchez hasta la frontera. Seguro que fue Marianela la que les avisó. Déjenlo hacer su trabajo. Nos vemos allá en la frontera, ¿ok? Llámale. Mira, esto está muy raro. A mí no me gusta nadita esto. Vamos a seguir esto. Dale, güey. Arráncale. ¿A quién vas a dejar? ¡Ni ¿A te me quién vas a acerques! dejar, eh? ¿A quién vas a dejar? ¿A quién vas a dejar? ¿A quién vas a dejar? ¿A quién vas a dejar, eh? Yo también. A ver, idiota. Mierda, te lo juro, te vas a arrepentir. ¿A dónde Te vas a vas? arrepentir ¿A dónde el resto vas, de tu eh? vida. A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué hiciste, ¿Qué hiciste? He hecho hace muchos años. Quítate de aquí. No, o sea, ¿dónde? Quítate de aquí. ¿Qué hiciste? Mira. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los